Amigos, continuamos con la entrevista. Ya está en el estudio José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, a quien agradecemos haya tomado tiempo para estar acá. Y le damos la bienvenida al espacio para conversar sobre la situación que vive la universidad, en particular la Universidad de Carabobo, luego de esta conversación que ya han tenido en días recientes con la ministra Yadira Córdoba. Bueno, buenos días. Siempre uno agradece la oportunidad para los medios de comunicación para expresar nuestra difícil situación. Venimos de un núcleo de vicerrectores administrativos en Caracas, bastante productivo, reunimos a 16 universidades de las 25 que conforman el núcleo y se desarrolló un documento que se expresó en 5 partes, que se entregó la señora ministra el día de ayer en el CNU. Lo primero tiene que ver con nuestra situación salarial. Nosotros tenemos unos sueldos desde hace 4 años y hicimos un cálculo interesante. En base a las normas de homologación vigentes, un profesor titular debería ganar 26.000 bolívares. Ese titular gana en este momento 5.000 bolívares. Un profesor instructor debería ganar 2.300 bolívares, perdón, debería ganar 12.600 bolívares. Esa persona gana apenas 2.300 en este momento, ese instructor, y es un profesor de dedicación exclusiva. O sea, deberíamos ganar 5 veces más de lo que estamos ganando. Tenemos un 500% acumulado vamos a decir, de remuneraciones producto de la nueva aplicación de las normas de homologación. Cantidades que se ven altas, pero cantidades que no han de ser justas y que obviamente deben ser pie para el inicio de cualquier negociación. Y al ser nuestras normas extensivas a los empleados y los obreros, obviamente ellos también son beneficiados si se hubiera aplicado las normas de evaluación correspondientes. Ahora, pero ¿qué dijo la ministra de estos montos? Porque como bien nos dice, suenan altos. Sí, suenan altos. Te lo explico los 5 puntos rápidamente para explicarte qué nos respondió. Lo segundo tiene que ver con las normas de funcionamiento. El acumulado de funcionamiento de las 25 universidades nacionales más grandes del país está en 8 millardos de bolívares. O sea, es una cantidad bastante grande, pero tiene que ver con que en el 2009 se presentó un presupuesto y nos lo rebajaron el 40%. En el 2010 se presentó otro presupuesto y nos rebajaron un 40%. En el 2011 se presentó otro presupuesto y volvió a tener una rebaja esta vez del 46%. O sea, estamos con el mismo presupuesto desde 6 años y tú lo notas en las facultades, tú lo notas en los espacios universitarios, tú notas el deterioro de la planta física, de problemas de seguridad, de problemas de salud, bueno, una gran cantidad de problemas. El tercer punto tuvo que ver con el cierre de 2010. Obviamente en 2010 tenemos graves dificultades para cerrarlo porque las partidas presupuestarias están en rojo y así lo denunciamos a la Defensoría del Pueblo en diciembre. Estas partidas presupuestarias en rojo son un problema porque es que el Estado nos quedó debiendo cuentas por pagar, de créditos adicionales que incumplió, de procesos administrativos que no llevó a cabo, procesos técnicos no llevó a cabo y de una serie de partidas que nos mandaron. Por la Cestati, que por ejemplo en noviembre y diciembre jamás llegó. Esa deuda, esa insolvencia que está ahí nos impide cerrar con claridad el proceso que tenemos a cabo. Y los últimos puntos fueron el 4 y el 5. El 4 tiene que ver con los fondos de pensiones y jubilaciones, instrumentos de previsión social que puede coadyuvar a los procesos de salud y de jubilaciones y pensiones, y resulta que el gobierno expropió los aportes institucionales desde hace 6 meses y está en una situación realmente difícil. Y por último, cosa que quiero hablar más adelante, propuestas que tienen que ver con una ley de financiamiento de la educación superior. ¿Qué dijo la ministra de estos 5 puntos? Bueno, se mostró agradada porque no solamente le dijimos, mire, estamos pelando, o sea, tenemos graves crisis económicas, estamos quebrados, está quebrada la familia venezolana y está quebrada la universidad, pero por otro lado queremos que discutir con usted estrategias que tengan que ver con financiamiento de la educación superior distintas al Ejecutivo Nacional, porque ya definitivamente tenemos que buscar alternativas distintas y que puedan ser justamente por el instrumento de la ley de financiamiento de la educación superior prevista en la LOE, en la Ley Orgánica de Educación, en el artículo 35, numeral 1. Esto lo había con agrado, nos ofreció una reunión para la próxima semana y para que justamente discutiéramos estos puntos y accedió a la revisión del presupuesto 2010 y por supuesto una serie de cosas que tienen que ver con la dinámica universitaria. Y bueno, y luego hablaremos del presupuesto 2011. Eso del presupuesto, como quedó, o como tiene la situación en rojo para el presupuesto 2010, ¿lo aceptó la ministra? Dijo, sí, lo reconoció, porque además ya viene de ser rectora de una universidad. Es algo interesante porque hoy en el Nacional, el Universal, el Últimas Noticias, periódicos nacionales recogen la reunión de ayer del CNU. Por supuesto, los periódicos locales acá, el Carabaño de Tarde, en el caso de la región de Carabobo, El Siglo, inclusive en el caso de Aragua, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, la ministra reconoció que hay presupuestos universitarios graves, pidió tiempo porque acaba de nombrar un equipo que nombró apenas ayer, y como se le dijo que había premura, pues ella dijo, denme una semana para entrar en procesos normales, pues vamos a decir, de involucrarse en ese tipo de procesos. El hecho de haber sido rectora de la Universidad Bolivariana es una gran ventaja porque obviamente pasó procesos, vamos a decir, pasó procesos de penurias económicas, pero no tan graves como nosotros, porque todos conocemos que tanto la UNEFA como la Bolivariana tuvieron un tratamiento preferencial en los últimos años y ellos han tenido menos problemas que nosotros. Sin embargo, no descarto que tengan. Y si esta universidad ha tenido problemas, imagínate las nuestras, que obviamente, insisto, hemos estado absolutamente igual en una estrategia que yo estoy convencido que fue una estrategia. La estrategia fue simplemente, vamos a debilitar institucionalmente las universidades,
vamos a no mandarles recursos. Eso va a ser un proceso de moral interna que se va a relajar. La gente va a caer en proceso de desmotivación. La comunidad universitaria va a pensar que las autoridades son ineficientes y vamos a dar el golpe. El golpe era la ley. El golpe se iba a hacer en 5 días. Lo que pasa es que hubo reservas morales suficientes como para enfrentar ese golpe y luego el alto gobierno tomó la decisión política de devolver la ley y estamos otra vez entonces en la situación presupuestaria previa, de 5 años previa al proceso de discusión de ley que en este momento se da en el país. Ahora, esta ley, mucho más hablado de la ley de universidades y se defiende la autonomía, se habla de la autonomía, se habla de la defensa del presupuesto justo, pero usted maneja el presupuesto precisamente de la Universidad de Carabobo. Sí. En esta ley, ¿qué se contempla en materia presupuestaria? No se contempla nada, es una cosa interesante. La ley anterior, vamos a decir, era muy etérea y poco profunda. La ley anterior asomaba procesos de avanzada con respecto a la evaluación de los docentes, cosa que hacíamos en mi facultad de Ciencias Económicas y Sociales cuando yo era decano. Asomaba algunos que otros aspectos que tenía que ver con los procesos hacia lo externo, hacia los procesos de puertas afuera, o sea, hacia la extensión universitaria, pero no tenía absolutamente nada de investigación. De hecho, la palabra investigación no sale y eliminaba el CSH. Pero la ley también anterior, la ley del 70, hablaba de los consejos de fomento como mecanismos de instrumentación de ingresos propios. La ley anterior tocaba el tema financiero tangencialmente y nos daba la libertad de autonomía a nivel presupuestario. Sin embargo, esta ley no tocó para nada eso, ni siquiera estas figuras, ni el CSH ni el Consejo de Fomento. Uno es un instrumento de expansión en términos de conocimiento y otro es un instrumento para financiar proyectos de conocimiento. No tocó nada y entonces dejó abierto eso. Este proceso creo que fue un error, porque si no lo vas a tocar ahí, entonces genera la ley especial. La propuesta de los vicerrectores administrativos a nivel nacional en la Comisión de Presupuesto, que trabajó conjuntamente con la profesora Thais Pico, es muy sencilla. Hagamos un instrumento de ley que permita, por ejemplo, cobrar a nuestros egresados. La Carabobo tiene 150.000 egresados y cuando lo cobran a los egresados es que después de que te gradúes voy a apostar a una formación conveniente tuya, voy a apostar a que seas un gran profesional, a que seas exitoso como lo he hecho toda la vida y cuando tú declares a nivel de impuestos sobre renta, exigimos un pedazo de lo que pagas en impuestos de renta, un 2%, un 3% o algo de esa naturaleza, o sea, de lo que él paga al Estado, que directamente se vaya a las universidades nacionales un porcentaje, algo así como una LOCTI, pero de esta vez de egresados, y que las empresas en base al número de egresados que tengan de la universidad correspondiente también contribuyen con nosotros. Esto no va a solucionar problemas presupuestarios, pero ¿cómo va a aportar? Y ese dinero no sería para gasto corriente, sería procesos de docencia, investigación, extensión, sería para satisfacer procesos internos que tanto necesitamos y por supuesto para dar respiro a estas instituciones nobles y agobiadas que en este momento padece la más severa crisis presupuestaria en toda su historia. Ahora, financieramente tenemos entendido que la Universidad de Carabobo podría estar operativa solo hasta el mes de marzo con los recursos que tiene. ¿Es esto cierto? Estamos justamente discutiendo el cierre presupuestario con el gobierno y te lo voy a poner en términos sencillos para que lo podamos entender. Si tú tienes una partida fija como la vigilancia te puede costar, tenemos cerca de 400 personas y son insuficientes para vigilar la institución. Realmente es una cosa insuficiente. Es posible que la partida para vigilancia sea de 5 millardos y resulta que necesitas de 7 o 8. ¿Qué va a pasar? Se va a agotar en un momento determinado porque resulta que es lógico. Y todavía Chávez no ha producido el aumento del salario mínimo el 1 de mayo. No lo ha producido. En el momento que lo produce se produce un hecho inflacionario importante. Pero entonces, ¿qué ocurre? Para eso tú sinceras y tú simplemente acumulas todo lo que tienes para el año en los primeros meses. Entonces, en este caso, nosotros estamos empezando a acumular todos los gastos y eso nos da hasta abril en este momento. Cuando la gente me pregunta, ¿es verdad que este año no va a parar? Bueno, no lo vamos a parar. Simplemente tenemos presupuestos hasta abril. Entonces, nosotros en mayo podemos ver por inversión y lo que tendríamos, nosotros tenemos los 12 meses garantizados de sueldo, pero el problema está en que cómo vas a reparar tu autobús, cómo tú vas a comprar un reactivo, cómo tú vas a limpiar tu casa, cómo le vas a pagar a las compañías de vigilancia y limpieza de áreas verdes, cómo vas a hacer todo eso en una cosa que obviamente tiene que ver con procesos de evaluación, cómo vamos a mantener los becarios en el exterior. Nosotros tenemos una evaluación brutal, a nosotros sí nos afecta la evaluación del dólar de 2.60, porque simplemente todos nuestros procesos reactivos, todos nuestros alimentos del comedor, la facturación del comedor se va a ir al doble y todos los becarios que tenemos en el exterior, pues en este momento lo que le podemos garantizar son 6 meses, porque efectivamente pues, tuvimos una devaluación a la mitad y eso nos deja una situación francamente difícil y que si no es enfrentada por seriedad por el gobierno, pues lo que iba a pasar con la ley va a pasar por la vía de presupuesto ahora, este año y este es el año del problema. Ahora, pero nos está diciendo que no se van a parar, que van a seguir trabajando, aunque sea con las uñas, pero van a seguir haciéndolo. Sí, pero tenemos que hacer pausa, profesor. Al regreso seguimos conversando con José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Ya venimos.